¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Tomás, tú, muy contento de estar acá, como siempre. Bienvenidos a todos a Emergente. ¿Qué tenemos para Convergente, la primera sección con noticias, Daniel? Tenemos varias noticias interesantes. ¿Comencemos con Japón? Comencemos con Japón. El gobierno de Japón acaba de lanzar un paquete de medidas para un hecho bastante particular, ¿Ya? para promocionar que la gente tenga más hijos. Es decir, les va a comprar a todos camas extra large. No, Tomás, por favor. No, estamos hablando de subvenciones para educación preescolar, subvenciones por el hecho de tener hijos, políticas para empresas para mejorar la paternidad, etcétera, etcétera. Un paquete grande de medidas. Pero lo interesante acá es que esta es una tendencia que no solo está en Japón, sino que China, por ejemplo, no sé si viste, el Estado chino creó una app diseñada especialmente para conectar parejas que quieren tener hijos para elevar la tasa de natalidad. Europa también está con mucho problema de natalidad. Europa lo hacía hace mucho y normalmente uno conocía esta noticia en términos de los incentivos o el apoyo de los estados desde países justamente como Alemania. Pero no solía escucharlo de lugares asiáticos donde normalmente uno entendía que el problema era el contrario, porque esto va un poquito en contra de la clásica percepción de que tenemos un problema de sobrepoblamiento en el planeta, que eso genera escasez de todo tipo. Y sí, esa ha sido la narrativa por décadas. Eso o sea, desde siglos pasados, Malthus, que hablaba de esto del crecimiento de la población, que no íbamos a morir literalmente de hambre. Después en los 60, Paul Ehrlich con el Population Bomb, este libro que decía que básicamente el problema más grande de la humanidad era el crecimiento poblacional. Y lo que estamos viendo es que el gran problema es precisamente el contrario. Hay mucha gente preocupada por el declive poblacional de países y a nivel global. Bueno, yo creo que además esto se combina con que hoy día está la tecnología para poder proyectar las cosas bien. Es decir, cuando teníamos esta conversación en los años 50, nos enterábamos, por decirlo así, el mismo año de cómo nos estaba yendo. Sí. Pero hoy día la capacidad de levantar data, de hacer proyecciones y de modelar las enfermedades, las tasas de natalidad. Exactamente, hay mucha más data. Sí. Exacto, entonces hoy día sabemos de que China probablemente va a llegar al tope de su población alrededor del año 2050. De que el mundo... lo que se proyecta a nivel global, el mundo va a llegar al máximo alrededor del 2080 y va a tener un plató hasta el final del siglo y ya va a empezar a decaer cuando lleguemos casi a 11 billones. Bueno, y después lo que estábamos comentando fuera de cámara, de que hoy día es África como el motor joven del mundo, donde me estoy medio blufeando con el dato, pero el 50% de la población, lo voy a inventar, tal vez el 30%, tiene menos de 18 años. Y eso te habla de una pirámide así, pero impresionante. Completamente diferente al mundo entero. Sí. No, bueno, efectivamente, la gran masa de la población de las próximas décadas viene de África y eso le va a dar peso a una región que ha sido históricamente bastante postergada y que va, por número va a ser muy importante. Bueno, tú das el dato de que probablemente en 50 años más el idioma más hablado va a ser el francés. Sí, yo no lo podía creer. África. Sí, yo lo leí y dije, no, acá hay un error, tiene que ser el chino, el español, por último el inglés. Sí. No, era el francés y no era por Francia, era porque el crecimiento poblacional es tan grande en África frente al resto del mundo que los idiomas que se hablan en África empiezan a dominar. Sí. Oye, bueno, interesante. Japón está preocupado de hacer crecer su población y esa es la nueva tensión en el mundo, ya no es la sobrepoblación, es cómo mantenemos tasas de natalidad que permitan que los estados funcionen, que se paguen impuestos, de que la sociedad... Sí, así que esa es tendencia que Oye, se nos viene. Siguiente tema, ¿vamos con Finlandia? Vamos con Finlandia. ¿Qué pasó en Finlandia y en Suecia? Bueno, volvemos al tema de la guerra. Se unió Suecia y se unió Finlandia a la NATO, algo que no quería nuestro amigo Vladimir. Solamente un paréntesis, esto lo estamos diciendo de manera irónica. Vladimir no es amigo de Daniel. Una aclaración muy importante. Sí, se unen finalmente y eso te genera bastantes cambios. Ahora la frontera de la NATO con la frontera física, digamos, de la NATO con Rusia, ahora tiene mucho... Enorme. Es enorme. Entonces, eran como ¿había frontera o eran solamente... Habían ciertos lugares en Kaliningrado, ciertos lugares, pero básicamente, históricamente había una zona de buffer. Se había tratado, de hecho, de generar una zona de buffer, países buffer, y ya no existe eso. Si eventualmente llegara Ucrania a unirse, ya va a ser definitivamente una frontera casi continua de la NATO con Rusia. Y hay que entender de que esto es un contrapunto súper importante, porque Finlandia se independizó de Rusia y históricamente era un territorio con mucha frontera y por lo tanto muy complejo de que se uniera. Y por otro lado, Suecia históricamente había sido un país neutral. Por lo tanto, no
no estaba dentro de sus políticas tomar partido en una organización armamentista. Sí, increíble cómo ha ido creciendo la NATO en los últimos años. De hecho, no sé si fue muy divertido, Tomás, no sé si lo viste, el video de Anthony Blinken. Sí. Que va a las películas. Sí, fue como uno dice en Hollywood, estas Primero, cosas no pasan. ¿Quién es Anthony Blinken? Secretario de Estado de Estados Unidos, en un acto oficial súper, imagínate lo importante del acto, con, digamos, refiriéndose a la entrada de Suecia y Finlandia, agradeciendo a todos los actores políticos, porque esto, y en su discurso al final dice, bueno, pero quiero agradecer particularmente a una persona. Y quiero agradecer a Mr. Putin por haber precipitado esto, pero una cosa muy, muy americana, muy gringa, digamos, de como la frase cliché al final de su discurso. Tenía que hacer, bueno, como tú decías, uno no se lo imagina en las películas, pero la vida real, las personas están mirando las películas, trata de ser gringo y se manda, Gracias, Mr. Vladimir. Tercera noticia. ¿Qué pasó con Dilma? No, extraordinario. Eso, estamos frente a nuestros ojos viendo cómo el mundo cambia. Dilma Rousseff, es la nueva presidenta del nuevo Banco del Desarrollo. Es decir, la expresidenta de Brasil hoy día es la presidenta de la principal organización financiera, no de Asia, sino que, bueno, probablemente en Asia igual, pero de los países que son China, India. De los BRICS. De los BRICS. Sí. China, India, Rusia, Brasil y Sudáfrica. Y Sudáfrica ahora. Entonces, estos países hace varios años ya empezaron a armar un club para tratar de hacerle contrapeso al G7. Son solamente 5 países, pero es un tremendo club. O sea, tienen alrededor de 40% de la población mundial, más del 30% del Producto Global Bruto. Entonces, para hacerle contrapeso al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, crearon algunas instituciones, entre ellas el nuevo Banco del Desarrollo. Lo que pasa es que tenemos que darle contexto a esto, ¿cierto? Porque en el fondo el orden mundial de los últimos casi 100 años, ¿cierto? Había girado en torno a el Fondo Monetario Internacional y el World Bank siendo los principales brazos armados, por decirlo así, de Occidente o Estados Unidos. Eso lo vimos el capítulo pasado, que Estados Unidos armó este enmarañado para controlar las finanzas mundiales. Tal cual. Y habiéndole funcionado muy bien, China está copiando la receta. Ya hace varios años atrás había montado lo que se llamaba el Asian Infrastructure Investment Bank, que era el principal banco de desarrollo asiático, ¿cierto? Controlado por China, o por lo menos China teniendo el 26% de los votos y de los aportes. Habían otras iniciativas que eran más como pseudo-occidentales, que era el Asian Development Bank, donde ahí los principales aportantes eran Estados Unidos y Japón, pero nunca creció tanto. Y hoy día justamente el BRICS, liderado por China en buena medida, hace este contrapunto que, nada, viene a meterle más pelo a la sopa, pero como decías tú, también es cuando uno recuerda de que el BRICS es tan grande, es decir, que es efectivamente el 40% del PIB mundial. Y cuando uno habla del G7, como que uno se le olvida de que el G7 son estos 7 países, pero que ya no son los más grandes del mundo. Está Italia, por ejemplo, que hoy día no es la séptima economía del mundo. Sí, no lo es. No, definitivamente no. No, y por eso, y interesante porque China uno pensaba que está haciendo como, está tratando de llevar este tren, pero además al mismo tiempo está tratando de liderar este club. Entonces, esta organización que fue básicamente creada por China, con sede en Shanghái, con solamente presidentes chinos hasta ahora. Históricamente todos habían sido chinos. Todo chino. Le dice a una expresidenta de Brasil, ahora tú vas a estar a cargo de esta organización. Entonces es muy potente lo que está pasando. El gesto, el simbolismo, la implicancia, el impacto que va a tener a futuro, porque pasado mañana en la mañana van a estar financiando unos proyectos enormes justamente en Brasil. Sí. Se va a canalizar todo más simple. Y ahí tenemos este tema de, ojo, cómo en Latinoamérica la influencia china cada día toma más fuerza. Bueno, Argentina y México estuvieron pensando, o bueno, hay discusiones internas para solicitar el acceso al BRICS. ¿Ah, en serio? Sí. No, qué brutal. Bueno, dejémoslo hasta acá. Dejémoslo hasta acá. Daniel, ¿qué vamos a hablar en Emergente, el plato de fondo de este hermoso podcast? No, es que acá tenemos un emergente muy, muy, muy especial. Tomás, de hecho, creo que tú eres el indicado para introducir La verdad este es que tema. lo discutimos bastante, nos costó elegir el tema, porque habían muchos buenos, pero hubo una noticia que estuvo muy bien desarrollada por el Financial Times esta semana, que tenía que ver con cómo hoy día el mundo científico está teniendo un problema, y disculpen por repetirnos, con China. En particular con la cantidad de investigadores chinos que están generando reportes, publicaciones, lo que fuesen, con una serie de anomalías.
Hablemos de datos falsos, hablemos de datos duplicados, Sí. es decir, que los mismos datos que usaron para un paper después lo usan para el otro sin hacer el disclosure de aquello, con cosas media falseadas, es decir, cuando hay imágenes, ya sea de análisis moleculares o de temas de biología o lo que fuesen, se truquean las imágenes. Claro, claro. Y eso tiene un problema que es bien profundo, porque desde el punto de vista que lo plantea el Financial Times tenemos un problema en la comunidad científica porque la comunidad científica le está costando poder hacer la diferenciación de qué papers son buenos, qué papers son malos. Sí. Pero desde un punto de vista más profundo está generando un problema en términos de la confianza en la ciencia. No, y cuando pasa eso a nivel global es algo muy peligroso. Es decir, si la comunidad internacional no confía en la ciencia, el problema de credibilidad tremenda. O sea, es que démosle un poquito de contexto aún más grande. La sociedad moderna, en buena medida, está fundada sobre dos preceptos. El basarse en la verdad empírica, alias la ciencia. Claro, el método ¿cierto? científico es la manera de acceder a la verdad, un poco. Ese es como Exacto, porque la Edad Media era Ujú. todo alrededor de la religión Sí. y Dios, y de alguna Sí. manera lo que decía la Iglesia era la verdad. Y justamente la Ilustración y después la modernidad tuvo que ver con decir, no, el método científico va a ser la manera en la que vamos a distinguir lo que es blanco de lo que es negro. con notables excepciones, por supuesto. Hay Sin duda. muchos points of Y después tiene todo esto, el cómo la democracia a su vez se basa en eso. Es Sí, decir, cuando sí. tenemos que tomar decisiones informadas, son informadas en base a la ciencia. Es que son primos hermanos, o sea, son parte del mismo gran proceso social. Exacto. Pero lo que voy yo es que en buena medida en eso se basan las instituciones modernas. En poder decir, hubo un proceso en el que confiamos porque el proceso que sigue el método científico nos da las garantías para saber de que las cosas se hicieron bien. Sí. Y después todo el proceso de publicación científica es un proceso muy riguroso, donde no cualquier persona puede publicar un paper, donde normalmente se generan jerarquías por cuáles son los journals que publican ciertos papers, donde hay un tira y afloje, hay un ida y vuelta del editor con el investigador, donde de alguna manera el editor hace de auditor del investigador. Exacto. Es decir, Daniel manda un paper, el editor dice, me parece bien, pero no me queda claro este aspecto metodológico, no me queda clara esta aseveración, encuentro de que esta afirmación no está bien fundada, y va y vuelve el paper varias veces hasta Exacto. que está pulido. En peer review muy estricto Bueno, en general. Además, es decir, es muy importante lo que dijo Daniel, en paralelo hay un peer review, es decir, el editor se va a preocupar de que los datos estén disponibles para que terceros puedan ir a challengear los descubrimientos, puedan tener acceso a la investigación. Y finalmente con eso decimos, esto si no es verdad, se acerca a la verdad y lo que estoy afirmando tiene todas estas excepciones, todos estos posibles puntos bajos. Sí, o sea, en rigor uno nunca puede comprobar nada en ciencia, pero al menos tener un proceso como socialmente aceptado nos permite Exacto. decir, ok, por ahora vamos a usar esta hipótesis y nos ponemos de acuerdo en esto, vamos a operar basada en esta hipótesis, que es muy valioso a nivel social, tener esos acuerdos, esos grandes acuerdos. ¿Y por qué crees por qué no está ocurriendo eso en China? No, lo que termina pasando es que China, entendiendo que justamente son más de 1 billón de personas, me voy a corregir, más de 1.000 millones, porque billón en español significa diferente a billón en inglés. Por eso yo digo billion ahora, Exacto. para que siempre funcione. Bueno, el punto es que hay tanta presión por el mundo competitivo en China de que el científico chino no le queda otra para surgir en su carrera meritocrática que publicar a lo bestia. Probablemente la contraparte china, llámese la universidad que está contratando o el centro de investigación que está contratando, quiere ver la cantidad de publicaciones que tuviste, pero no le importó tanto leer esas publicaciones y saber si realmente eran tan buenas o no, y esto es así, que esa presión por publicar te hacen publicar cualquier porquería. Y no hay también relacionado con eso como que para el Estado chino es importante aparecer como en la punta y que el Estado también genera incentivos perversos, Sí. decir, mira, nosotros estamos punteando alrededor del mundo en términos Exacto. de publicación de papers, etc. Claro, pero todo esto termina siendo de que lo que se dice o lo que se discute hoy día en la comunidad científica es que muchos tipos dicen, si yo veo que el paper está hecho por un chino, no lo leo. Mira, No me doy la molestia de verlo porque empiezo a tener dudas y no sé si los datos están buenos, no sé si están falseados. qué terrible es destruir la propia marca al final, por Claro. tratar de empujar tu propia marca o decir los chinos estamos avanzando, al final terminas destruyendo la credibilidad en la propia marca y si uno pierde ya la credibilidad, Sí. es como... Eso me lleva a pensar también las cifras económicas que publica China. Ah, bueno. Uno no sabe, el otro día estaba leyendo un artículo súper interesante, súper discutible, pero súper interesante al mismo tiempo, un economista colombiano de Chicago, Luis Martínez, que él decía, mira,
es imposible saber lo que está pasando dentro de China, pero hay una regularidad que pasa en todo el mundo, ¿Ya? que es que la cantidad de luces que emiten los países está muy vinculada al Producto Interno Bruto real. Entendiendo luz como lo que somos capaces de percibir satelitalmente. Satelitalmente, sí. Es como la clásica foto muy paradigmática de que uno ve Corea y Corea del Sur está toda iluminada. Exacto. Y Corea del Norte está Exacto. completamente Entonces, apagada. con muchos datos, él ve que la relación es súper consistente alrededor del mundo entre más producción económica, más luz. Y lo que él muestra es que esa relación se quiebra en China. ¿Ya? Es decir, lo que ellos declaran. Ajá. Entonces hay dos explicaciones. O bien hay una diferencia cultural o tecnológica muy importante. La gente no prende las luces. O, exacto, que es poco probable porque hay Ya. otros países asiáticos, culturas similares, que la relación se mantiene. Entonces él llega a la conclusión de que lo más probable es que las cifras chinas son falsas. Basado en este argumento. Igual hay un tema medio complejo, porque en el fondo, por mucho de que nosotros como Occidente o el resto de los sistemas financieros dependan de las cifras chinas y uno de alguna manera confía y hace expectativas, al final también hay una economía real que no tiene que ver con la economía declarada, sino con lo que efectivamente los chinos compraron o vendieron y cómo eso afecta a las cadenas. Entonces tal vez voy a hacer una tesis, y es que los chinos no han crecido al 7% en los últimos 10 años, sino que han crecido al 4%, sí. Y si es que han crecido al 4%, igual el mundo creció con China creciendo al 4%. No, por supuesto, y de hecho el número que llega Martínez es más o menos alrededor de eso, que acumulado hace, dice, en el caso más extremo, China podría tener un 60% menos de Producto Interno Bruto que el que está declarado. Probablemente no es así, probablemente es seco y todo, pero el mensaje de esto es que cuando uno deja de creer en las cifras oficiales, Sí. se produce un problema súper grande. No, es que está todo el tema de las cifras oficiales, pero al mismo tiempo para mí, y quiero volver a esto para ir cerrando, es cómo nuestra civilización hoy día está fundada en creerle a la ciencia. Es decir, el gran problema que en su minuto tuvimos con la pandemia es cuando las personas no le querían creer a las vacunas, tiene que ver con que, como decía un científico que alguna vez entrevistamos en el primer capítulo del podcast, muy bueno, lo recomiendo, de hecho. Cristian Huepe, es que las personas cuando no conocen cómo el conocimiento fue creado, desconfían de ese conocimiento y de su aplicación. Claro. Entonces te quiebra este matrimonio entre democracia y sociedad y ciencia. Claro, pero cuando ahora se empieza a hacer Vox Populi, que los chinos están haciendo una serie de faltas a la hora de manejar los datos, se empieza a validar eso. Sí. Y eso es lo peligroso. Sí, qué peligroso. Porque en el fondo, ¿a quién le creemos? Se empieza a romper como el tejido de las confianzas en el sistema. Básicamente lo que estamos diciendo es que la ciencia puede empezar a ser corrupta. Y cuando la ciencia empieza a ser corrupta o corrompida... es el inicio del fin. Exacto. Y eso es lo que me preocupa, por eso creo que es un tema importante y por eso emergente. Fue el tema del plato de fondo del día de hoy. De nuevo, estamos hablando de un tema, comillas, aislado en China, sí. Pero con el peso que tiene China no podemos despreciarlo. Sí, sí. No, y es un tema emergente. O sea, si esto empieza a ocurrir más y más, hay una cosa sistémica peligrosa. Muy buen tema, todos. Sí. Bueno, lo dejamos hasta acá con emergente. Daniel, ¿qué tenemos para pelar el cable hoy? No, es que yo sé que siempre terminamos girando alrededor de lo mismo, pero lo que estamos viviendo hoy día en cambios culturales, sociales, peligro, a partir del desarrollo de la inteligencia artificial, que yo no quiero entrar ahora, Tomás, en el detalle de la inteligencia artificial de este producto, el otro producto, cómo funciona. Yo lo que quiero es filosofar de lo que está ocurriendo. Es que es muy grande lo que está pasando. La carta que manda Elon Musk. Anunciamos de que vamos a diverger. Es que no puede ser. Pero ojo, está bien, ya, pero pongámosle un poquito de contexto. Daniel se refiere a la carta que firmaron como 10.000 líderes mundiales en términos de tecnología, diciendo, pongámosle paño frío al desarrollo de inteligencia artificial y démonos 6 meses para pensar esta cuestión, porque él planteaba como 2 riesgos, o ellos planteaban 2 riesgos. Por un lado, las consecuencias económicas laborales, es decir, ¿queremos realmente reemplazar trabajos que tal vez incluso nos gustan? Sí. Y por otro lado decía, ojo, tampoco sabemos si es que estos algoritmos se nos pueden salir de madre y podemos estar realmente comprándonos un riesgo. Peligro, claro, de destrucción. Esa fue la carta, la podríamos discutir largo, creo que ya se ha discutido bastante, pero yo encontré más interesante lo que pasó después, con las declaraciones de Sam Altman, que es el presidente de OpenAI, la empresa que desarrolló ChatGPT. Claro, que va por otro lado de peligro, que es una concentración absoluta del poder. Claro. Entonces, aquella compañía... Desarrolla el punto, porque no es tan obvio. Sí. Uno de los riesgos que uno podría pensar es que, imagínense hay una escena muy bonita mental que leí en un libro el otro día. Imagínense una sala de la compañía que sea que termina desarrollando la inteligencia general artificial.
que es El primer tipo que hace... esa inteligencia que es más inteligente que cualquier ser humano. Esa inteligencia artificial... En todos los conceptos. En todos los campos aristas. cognitivos. Entonces, que una que tú le podrías decir, hazte trader ahora y empieza a generar dinero mejor que cualquier ser humano. El día que eso ocurra, las personas que estén en esa sala y que digan, ok, muchachos, hemos creado esto, lo primero que hay que hacer es, holy shit, disculpando, y esas 10 personas probablemente son las 10 personas más poderosas de la historia de la humanidad. Claro. Si eres dueño, tienes control de una inteligencia mayor a cualquier inteligencia que existe en la Tierra, eres esencialmente el grupo de personas más poderoso de la historia. Es como mañana ir y ser, comillas, dueño de Einstein y todas las mentes brillantes, diciendo, ahora trabajan todas para mí, yo las controlo, y por lo tanto, como tú decías, se van a meter a la bolsa, se van a meter a hacer negocios, se van a meter a hacer estrategias de lo que sea, ya sea para conquistar países o para salvar vidas, y lo van a hacer espectacularmente bien. Exacto. Entonces, la empresa que hoy día, la organización que está más cerca de ese punto es OpenAI. Exacto. De hecho, hay muchas personas que apuestan que GPT-5 ya va a alcanzar ese nivel. Chuta. Discutible. No lo creo. Entonces, Sam no Altman, lo quiero creer. Sam Altman, que es el CEO de esta compañía, él ya se está preparando y ya ha hecho declaraciones públicas que a mí lo encontré entre realmente fascinante y aterradora de cómo su compañía se está preparando para administrar este poder. No. O sea, él ya está diciendo qué vamos a hacer cuando lleguemos a ese nivel de poder, de tener en nuestras manos algo que es capaz de... Y por eso lo pusimos como tema para Divergente. Sí, no, sí. Tenemos para agarrarlo por infinitos lados. Sí, sí, por un es lado, una locura. Es como el disrupt social político, ¿cierto? Es decir, pensar de que efectivamente va a aparecer un humano o una organización tan poderosa que le va a hacer el challenge a un Estado, a un país, a un ejército, a una economía, a quien sea. Es decir, este tipo, de la noche a la mañana, OpenAI sería, comillas, más poderoso que Estados Unidos. O sea, que cualquier organización humana que jamás haya existido, porque es capaz de manejar toda la información para llevar su agenda. No necesita misiles, puede controlar los misiles el día siguiente. Claro. Es más inteligente que cualquier grupo de... Es decir, puede hackear al día siguiente en la mañana todo el ejército de Estados Unidos. O si es que no sabe, va a aprender, porque es capaz de aprender cualquier cosa. Se demora 2 días, muchachos, denme 2 días para aprender cómo hackear el ejército de Estados Unidos. Muchachos, mañana siguiente. Sammy, estoy ya listo, ya listo. Entré. ¿Qué necesita, don Sam? Apágame los tanques. Claro. Y también apágame los aviones. Exacto. Entonces, de hecho, Sam Altman ya empezó a decir que yo lo encuentro, pero aterrador, es como una fantasía apocalíptica. ¿Cómo él cree que OpenAI debería administrar los recursos cuando comienza a captar gran parte de la riqueza humana? Ojo, por un lado dan ganas de mandarlo al psicólogo y decir, este tipo está de patio, y por otro lado dan ganas de nosotros escondernos si es que está en lo correcto. Es que yo no creo que sea, o sea, creo que es terrible, pero no creo que esté tan lejos de lo que podría pasar. Claro, porque al final, y voy a seguir construyendo sobre el mismo argumento, es un tipo que está diciendo, voy a hackear el sistema, voy a hackear de una u otra manera la democracia. Esto ya no tengo el poder de hacerlo. Claro, esto ya no va a depender. Es decir, el problema de la asignación de recursos que infinitamente hayamos tenido y que lo hayamos balanceado en los últimos 100 años en una mezcla de mercado con Estado, es decir, permitíamos de que el mercado operara y todas las fallas de mercado y todas las injusticias sociales y todos los problemas de cuna, lo intentábamos resolver con un mercado que compensaba y así. Entonces, política y mercado, Estado y mercado, intentábamos resolver esto. Pero de repente aparece hay una tercera fuerza. Claro, que dice, yo soy una empresa, yo soy suficientemente poderosa porque tengo el mejor martillo en la mano de la historia del planeta y yo voy a ser capaz de captar tantas rentas porque voy a tener tanto poder de una otra manera que yo me hago la pregunta bastante benevolente diciendo, hasta ahora, ¿cómo ayudo a la humanidad dado que yo no tengo que responderle a una democracia, no tengo una accountability con ciudadanos? Yo me respondo a mí mismo y a mi accionista más allá de que quiera hacer el bien. ¿Y cómo lo hago? No, y ellos ya están desarrollando y de hecho dice, nosotros tenemos 3 alternativas que estamos manejando de qué es lo que vamos a hacer cuando contemos con una porción importante de la riqueza humana. Cuando el plan está así avanzado, es un tema. Dale. Entonces, ¿cuáles son las 3 alternativas? Primera alternativa que manejan es el ingreso básico universal. Es decir, básicamente con el dinero que ellos tengan, darle un cheque a cada ser humano del planeta o a los seres humanos que ellos decían. Probablemente a partir por California. Que sí, por curiosas razones. De hecho, OpenAI está llevando a cabo el piloto de ingreso básico universal más comprensivo y grande de la historia. ¿En serio?
para ver los efectos. O sea, se lo está tomando tan en serio de que dijo, voy a ver si esta cuestión no vuelve loca a la gente porque no tenga que trabajar o qué hacemos. Sí, sí, o sea, exactamente. Bueno, explica de repente a la gente que no conozca lo que es el ingreso básico universal. El ingreso básico universal es una idea que ya existe hace más de 50 años, donde básicamente lo que se dice, las principales ayudas sociales del Estado no debiese ser a través de provisión de servicios, sino que debiese ser a través de cheques. Es decir, De un pago directo, una exacto, el transferencia Estado directa. no se debería gastar millones de dólares en montar hospitales, colegios y lo que sea, sino que lo que simplemente debería hacer es que todo su presupuesto se lo da primero a las personas más vulnerables, pero eventualmente se lo reparte a todo el mundo. Por eso es lo universal. Y por eso lo universal, ¿bien? Y toda esa tesis, que si bien fue muy fuerte en algún minuto en los años 70, 60, de hecho Nixon incluso pasó una ley así en el Congreso, Mira, no sabía. que nunca terminó saliendo, Vietnam y todos los problemas que Nixon tuvo, pero suficientemente serio para que haya ido la ley al Congreso. Sí, que a mucha gente le complica, porque además es incondicional, o sea, da lo mismo si trabajas o no trabajas, da lo mismo tu condición personal, es universal a todos los seres humanos. Exacto, pero que en los últimos 10 años se puso muy de moda de vuelta por dos razones. Uno, por el mismo problema que han tenido los estados a la hora de realmente dar bienestar a todo el mundo y por la ineficiencia y una serie de problemas, pero por otro lado, porque todo el mundo está hablando de que, se nos viene la inteligencia artificial, y antes de la inteligencia artificial tiene que ver con la concentración de capital y capital tecnológico. Exacto. Es decir, si realmente el día de mañana la economía de escala que generan el capital, sobre todo tecnológico, y el mejor ejemplo son Google, Facebook, Amazon, las grandes empresas que acumulan tanta productividad y economías de escala, de que nadie le puede competir a ellas, y la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos de que el mundo no termine separado en dos, entre pobres y ricos? Preocupémonos de que los impuestos que le cobramos a este lado, sí o sí, terminen al otro. Que un poco va en la línea argumental de Sam Altman. Él va a decir, mi corporación va a ser tan rica y mi grupo de 10 personas que estamos en esa sala somos tan poderosos que nosotros vamos a efectuar esto sin discriminar a nadie. No, y sin tener que mediar a través del Estado. Es decir, no, pero es que eso es lo interesante. No voy a esperar a que el Estado me cobre impuestos, más caros o baratos que sean, sino que yo directamente voy a pasarle la plata a la gente y que hagan lo que quiera, y de esa manera, de nuevo, desde el punto de vista filantrópico, te preocupas de que las personas no estén viviendo en condiciones paupérrimas, y por otro lado, desde un punto de vista económico, te preocupas de que la economía siga funcionando porque sigue girando. Sí, de hecho, tiene algo de sentido. Segunda propuesta. Segunda propuesta, y esto es muy lindo porque se conecta de manera maravillosa a nuestro tema emergente. Sam Altman dice, mira, nosotros creemos que la sociedad progresa a través de la generación de conocimiento científico. Entonces, la otra alternativa es ocupar estos inmensos recursos para financiar research. Ellos elegirán cómo, pero básicamente esa es la manera que nosotros creemos que en la alternativa 2 más bienestar generamos a través de financiamiento, meter mucho dinero. Que de alguna manera se acerca a la tesis de Bill Gates que estábamos hablando antes sobre cómo el mundo, la única manera de desarrollarse y vencer el calentamiento global es que el nivel tecnológico sea tan alto de que las tecnologías limpias cuesten muy baratas. Sí, es la única forma, creo yo. Tenga acceso a algo mejor. Sí, va en esa línea, que también tiene sentido. Pero quiero llegar a la tercera propuesta, que es igualmente perturbadora como fascinante. Porque el razonamiento es, espérate, tenemos que tomar una decisión de cómo ocupar recursos para generar el mayor bienestar humano, y tenemos en la sala, por construcción del argumento, a la entidad más inteligente que jamás ha sido creada. Preguntémosle a él. Entonces, la tercera alternativa es que cuando esta inteligencia artificial general surja, se le entrega a él. La primera pregunta, en serio, va a ser ¿cómo resolvemos este mote? Nosotros vamos a tener demasiado poder y demasiado lo cual ya esto es tema. Y le vamos a preguntar a GPT 5, 6, 8. 7, el que sea. Oye, ¿cómo arreglamos este muerto? Tenemos demasiado poder. ¿Qué hacemos con este dinero? ¿Qué hacemos con este dinero? ¿A quién, cuándo, cómo, por qué? En la medida que siga persiguiendo el mismo objetivo, y es el bienestar general de la población. Y ahí entramos, esto nos da para otro capítulo, Tomás, de qué significa darle tanto poder a un par de giles. No, a la inteligencia artificial. Seguro. O sea, y ahí empieza a aparecer todo el tema de la regulación y lo que ha pasado últimamente en Europa. Del alineamiento, además. Va a estar alineado con los valores humanos, no va a estar allí. Por eso hay tanto research ahora. Entonces es un tremendo tema. Bueno, dejémoslo hasta acá, ¿no? Pero, no, sí, dejémoslo hasta acá, pero yo solo quiero cerrar diciendo que esto se ve como una cosa muy futurista, pero en realidad estos cambios gigantes ya están pasando. Quería comentarte, no sé si la viste, Tomás, una encuesta que se hizo en Estados Unidos en febrero. Brutal.
Si la pregunta era simplemente, ¿su empresa ha despedido a alguien y lo ha reemplazado por ChatGPT? Y un 25% de las empresas ya habían hecho esto. O sea, No, esto ya está ocurriendo, ¿no? Esto no es una cosa de años más. Para ponerle un poquito de contexto, la encuesta se le hizo a 1.000 empresas grandes de Estados Unidos, ¿bien? Y fue hecha a finales de febrero. Es decir, esto no es ni siquiera abril, Sí, esto es febrero, esto hace un mes y medio. Sí. Y lo mismo, no fue que echaron al 25% de la población. Sí, el 25% de las empresas, por decirlo así, habían echado al menos a una persona Claro. y la habían reemplazado por ChatGPT. Sí. Y si uno lo piensa en verdad futuro, imaginemos que no echan a nadie, pero imaginémonos que dejan de contratar. O que si todos los años este estudio de abogados contrataba a 10 abogados, y dice, puedo contratar a 5 y a los 5 les pago el GPT Lawyer, que funciona perfecto. Exacto. Entonces, Exacto. 5 más GPT funcionan por 2. O sea, de hecho, en la misma encuesta, otra pregunta que hacían era, ¿usted cree que van a sacar gente antes de que termine el 2023? Y más del 50% decían probablemente, o con casi No. A mí, seguridad. honestamente, me da un poquito de sustito todo esto. Sin duda, estamos en medio de un proceso de emergencia de una nueva Sí, no, sociedad es brutal. completamente diferente. Y a mí lo que me da más susto es que no estamos atinando. Es decir, como que estamos conversando esto en este podcast, pero... ¿Cuánta gente sigue su vida diciendo, este chat, Ni siquiera hablemos de las pero- personas que tienen la responsabilidad. Es decir, los políticos, los grandes líderes económicos, los grandes líderes gremiales, quien sea. Si uno ve las ¿quién discusiones en los está parlamentos haciendo al y respecto? están discutiendo cosas que no tienen ningún peso con respecto a este movimiento que está pasando. Y a mí lo que me asusta asusta es que a diferencia de otros procesos de cambio tecnológico, este va a ser muchísimo más acelerado. Es Sí, decir, mucho más cuando acelerado, estoy de aparecieron acuerdo. los telares en Inglaterra Sí, en el finales sí, del 1800 y un montón de gente perdió la pega porque el telar era capaz de reemplazar a 3 tejedoras, de nuevo, O tejedores. exacto, era mucho más lento el proceso. El telar costaba mucha plata. Sí. Nos demorábamos. Había en que ir a ese- comprar los 2 pueblos de allá, volverlo, instalarlo. El proceso, Y ahora al es mismo digital, tiempo, todo instantáneo. eso permitía al mismo tiempo una reconversión de que ese tejedor al día de mañana fuera capaz de maniobrar el telar y así, ¿cierto? Pero hoy día, chat o cualquiera de estas herramientas va a costar $20. Sí. Disponible digitalmente ahora como Con un SaaS. clic. No Con un tenemos clic. costo de transacción, no tenemos nada. Sí, no, es muy peligroso y las empresas usualmente maximizan ingresos y responden muy rápidamente y los gobiernos, las políticas, los reguladores, Vienen de años muy por lento. detrás. Entonces nos van a ir 5 o 10 años, creo que complicados. Sí. Ahora, yo soy optimista en el largo plazo. Creo que la inteligencia Yo también artificial soy optimista en el largo plazo, abre tremenda pero oportunidad. encuentro que el costo de transacción de, va a ser muy caro. de este paso, claro. Exactamente. El Sí. problema, la turbulencia entre medio se puede poner muy peluda la cosa. Sí. Oye, bueno, Bueno, buen tema. buena conversación, Daniel. Un placer, como siempre, Siempre, Tomás. discutir con usted. Aquí estamos. Y a todos quienes nos escuchan, como siempre, estamos esperando sus comentarios, sus sugerencias. Eso lo que les sí, parezca. díganos qué cosas les gustan que estamos hablando, qué cosas no les gustan. Súper felices de recibir sugerencias. Así que muchas gracias. Que estén muy bien. Un abrazo grande. Chao.